Bipolares aquí en Radio Shopping Classics. Vamos a hacer otra de las entrevistas del día en esta síntesis informativa de la 96.1. Tiene que ver con la política, porque en Córdoba en los últimos días ha habido bastante barullo, bastantes movimientos en torno a la política. Vienen en realidad desde hace varios meses, no es algo nuevo, pero en las últimas semanas ha sido noticia nuevamente. Estamos hablando de lo que algunos denominan como el transfugismo, ¿sí? Pasar de un equipo al otro rápidamente. Vamos a ponerlo en contexto. La semana pasada una legisladora del Frente Cívico pasó al bloque de Unión por Córdoba y dos legisladores del Frente para la Victoria empezaron a votar con el oficialismo provincial, todo eso en la unicameral, en el Parlamento de nuestra provincia. Hoy se conoció a través de un comunicado un proyecto de ley que ha presentado el legislador del Frente Cívico Juan Pablo Quinteros, un proyecto de ley para, dice el legislador, evitar el notable y creciente transfugismo político. Estamos en contacto con una especialista en ciencias políticas, con Mónica Cingolani de la Universidad Católica de Córdoba, por el impacto en el sistema político de estos pases, ¿sí? de legisladores opositores al oficialismo, por el impacto justamente en el sistema en general. ¿Qué puede percibir la sociedad con todo esto que está ocurriendo? ¿Qué tal, Mónica? ¿Cómo le va? Buen día. Hola, buenos días y buenos días a la audiencia de Bipolares. Bueno, gracias por atendernos. No sé si se entendió cuál es la intención de esta nota, más allá del hecho que hemos descrito, de la noticia en sí. ¿Cuál es la repercusión que puede tener en la sociedad en general cuando se conocen estos hechos, ¿no? Estos pases, este transfugismo, como dicen algunos? Bueno, yo creo que podríamos plantearlos por lo menos cuatro cuestiones en relación a eso. Primero, aclarar en qué consiste el transfugismo político. Uh-huh. Segundo, si siempre tiene una connotación negativa también, porque podemos considerar que algunas veces algunos pases pueden tener razones válidas y podemos justificar, digamos, algunos casos. Si todos están asociados a corrupción o no. Uh-huh. Después, ¿qué medidas pueden aplicarse para mitigar estos fenómenos? Y qué recomendaciones se pueden hacer para Córdoba en general. El transfugismo, la palabra, el concepto de tránsfuga, sí, ayuda a una persona que ocupa un cargo representativo, pero que por distintas razones decide pasar de una agrupación política por la que fue elegido, por la que ingresó al cargo público, a otra agrupación distinta. Y cuando esto obviamente sucede en el ámbito parlamentario, se denomina transfugismo parlamentario, como los casos que se estuvieron mencionando recién. Ahora nos podemos preguntar si siempre tiene una connotación negativa, si siempre es inherentemente negativo, porque recién yo decía que puede haber distintas razones que impulsen a la migración. Bueno, podrá haber razones más válidas que otras. Supongamos que alguien se transfuga por razones ideológicas, por ejemplo, por el viraje ideológico del partido o del propio legislador, que vuelve incompatible, digamos, la convivencia ideológica del legislador en su partido. A lo mejor podría considerarse una razón un poco más válida que otras acusadas de corrupción o de soborno, etcétera. Pero serían más excepcionales. Ahora, el transfugismo tiene un carácter, digamos, ilegal cuando media una compensación de tipo económico, una prebenda económica, que es lo que materializa, digamos, el traspaso de un legislador de una fuerza política a otra. Pero bueno, en estos casos obviamente que debe comprobarse que haya habido algún tipo de compensación como para que pueda tomar el carácter ilegal. De cualquier manera, sí, cualquiera sean las razones por las cuales se puede transfugar un legislador de una fuerza u otra, obviamente que esto es una gran preocupación, sobre todo para los partidos políticos. Sí. Porque obviamente que esto cambia, o sea, el legislador al renunciar a la agrupación política de origen, pero no renunciar a su banca, necesariamente está debilitando, digamos, el peso relativo de la fuerza por la que ingresó y engrosando el peso relativo de otra fuerza. Sí. Y obviamente que esto resta certidumbre a los partidos políticos en la construcción de las mayorías parlamentarias, etcétera. Por eso, en parte, la gran preocupación para los partidos políticos.
Con respecto a la ciudadanía, por ejemplo, nosotros yo he estado trabajando en la Comisión Consultiva de Expertos para la Reforma Política en el 2008, cuyo resultado estuvo plasmado en el informe Así no va más. Habíamos hecho una encuesta poblacional y en toda la provincia de Córdoba sobre, bueno, grandes cuestiones que tienen que ver con la calidad institucional y las reformas político-electorales. Y en la ciudadanía, por ejemplo, me acuerdo que 2 de cada 3 ciudadanos de la provincia opinaba que todo legislador que se transfugara debía abandonar su banca, y 1 de cada 3 pensaba que no, que debía retener su banca, aun cuando pudiera transfugarse de un partido, de una agrupación política a otra. O sea, el 66% decía que debía renunciar o debía abandonar su banca. Exactamente. Y 1 de cada 3, o sea, el 30 y pico, creo que era 62 o 65% los que opinaban que debían renunciar a su banca, y 1/3 decía que no, que debía retener su banca. Por eso digo que es discutible. Es discutible eso en razón de que, bueno, sobre todo pensemos en las últimas décadas y en las motivaciones de los votantes a la hora de decidir su voto. Si nosotros pensamos que lo que motiva o el propio votante construye su decisión electoral sobre la base de una lealtad partidaria, entonces necesariamente va a estar poniéndose a favor de que el legislador debería abandonar su banca. Pero si construimos nuestro voto sobre la base de la personalización de la opción electoral, ¿se entiende? O sea, que entendemos que el voto está dirigido a la persona que se presenta a la opción electoral y no al partido, entonces podríamos pensar que eso es lo que justifica a parte de la ciudadanía a sostener el cargo en el legislador transfugado. Pero de Mónica, una pregunta allí en esa cuestión. No es lógico pensar que alguien vota a determinado, ya sea partido o a determinado candidato, sea cualquiera de las dos opciones, si lo hace por la fuerza política o si lo hace por la elección, es por una cuestión individual del individuo que va candidateado. No es lógico pensar que alguien vota a determinado color político o partido político porque quiere votar a la oposición a determinada política. Sí, exactamente, pero lo que... Y con los casos con los casos de estos de transfugismo, uno no puso su voto hace menos de un año pensando en oponerse a determinada política y resulta que después ese voto no tiene la misma validez. Por supuesto que sí, e incluso eso está avalado en lo jurídico, porque según lo establecido por la Constitución Nacional, por las leyes, por la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de la Cámara Nacional Electoral, los partidos serían los únicos medios para poner legisladores en los cuerpos legislativos. ¿Se entiende? O sea que al producirse digamos una conducta tránsfuga desde un legislador de la oposición al oficialismo, obviamente que esto de alguna manera produce cierta distorsión en el traspaso, digamos, de los resultados electorales a la conformación de los pesos relativos de las fuerzas en el ámbito legislativo. Bien. Por eso es que digamos, hay legislación antitransfuguista en varios países, en Bolivia, en Brasil, en Colombia, en Ecuador, en Venezuela incluso también. Se implementan mecanismos institucionales para mitigar las prácticas tránsfugas. Están en la Constitución o en leyes como las leyes de partidos políticos, legislación electoral, en los reglamentos del Congreso, de las cámaras, o pueden ser también reformas de tipo estatutarias dentro de los estatutos de los partidos políticos, e incluso se hacen acuerdos interpartidarios como pactos antitránsfugas. Por ejemplo, a lo mejor los partidos constituyen un compromiso común, acuerdan un compromiso de no recibir, supongamos, candidatos que se transfugan de un partido a otro, digamos. Bien. Entonces todas estas regulaciones que se plasman en distintos tipos de mecanismos institucionales tratan de mitigar
las prácticas tránsfugas, con distintos tipos de medidas, que ahora son las que justamente se discuten y que entiendo se van a discutir en la unicameral cordobesa, porque pueden ir desde la expulsión o la desafiliación del propio partido, o puede haber una suspensión o pérdida del cargo, o multas o inhabilitaciones para ejercer cargos públicos, o por ejemplo controles internos. Exactamente, ha presentado el legislador Juan Pablo Quinteros del bloque del Frente Cívico una iniciativa para que se incorpore un artículo a la ley 9571, supongo yo que debe ser la del Código Electoral. Sí, el Código Electoral, sí, exactamente. Que donde dice textualmente que todo ciudadano que resulte elegido por un partido político o alianza deberá actuar a nombre de aquellas y mantener su calidad de miembro hasta la terminación del mandato constitucional. La violación de las presentes disposiciones será sancionada con la pérdida de la banca asignada o el cargo respectivo, y que esa vacante va a ser reemplazada según la Constitución provincial. O sea que hay... Por el suplente. Claro, exactamente. Exactamente. Ya hay experiencia en otros países sobre esta legislación antitránsfuga. Por supuesto que sí la hay, y todas estas medidas que mencioné recién, que van desde las medidas que toma el partido, desafiliación, expulsión, o medidas que toma la Cámara, por ejemplo, en términos de la pérdida del cargo, etcétera, no son medidas excluyentes entre sí, sino que pueden combinarse. Bien. Pero esto incluso ya lo había, esto de prohibir y sancionar las prácticas tránsfugas, ya lo había recomendado la Comisión Consultiva de Expertos para la Reforma Política en 2008. Exactamente. Por eso la llamamos a ustedes. Sí, ya en el 2008 había justamente recomendado con alto consenso prohibir y sancionar las prácticas tránsfugas a través de 3 tipos de mecanismos. Uno legal, a través de la reforma en el Código Electoral, precisamente. Estatutario también, o sea que los propios partidos políticos también en su interior, digamos, implementaran medidas para evitar las prácticas tránsfugas, y también en términos de códigos de conducta política e incluso acuerdos interpartidarios como el que mencionaba antes, entre partidos políticos, a los fines justamente de mitigar este fenómeno que en las últimas décadas se hace cada vez más frecuente. Mónica, gracias por el contacto con Radio Shopping. A ustedes, saludos. Que tenga buen día. Mónica Cingolani, especialista en Ciencias Políticas de la Universidad Católica de Córdoba, hablando sobre un tema de estos días, pero que hace mucho que viene dando vueltas, hace mucho que está en nuestro sistema partidario, el transfugismo, el deporte que practican algunos de nuestros políticos.